Diles que no me maten. Esas 4 palabras son lo primero que escuchas en este cuento. No es un saludo, no es el título de una canción, es un hombre rogando, desesperado por su vida. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar uno de los cuentos más poderosos de la literatura latinoamericana, Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Publicado en 1951 en su colección El Llano en Llamas. En este video vamos a ver el resumen de la historia, un análisis profundo de los personajes, el espacio y el narrador y los grandes temas del cuento con su contexto histórico. Todo lo que se necesita para entenderlo de verdad. Empecemos. El cuento abre con Juvencio Nava, un anciano campesino, atado a un poste y a punto de ser fusilado. Lo primero que hace es suplicarle a su hijo Justino que interceda por él, que vaya a pedir que no lo maten. Justino, su hijo, responde con una mezcla de miedo e impotencia, y ahí está el primer golpe emocional del cuento. El hijo no puede o no quiere salvarlo. La resignación familiar es total. Entonces, Rulfo nos lleva 35 años atrás, en una época de sequía brutal. Juvencio le pide a su compadre, don Lupe Torres, dueño del rancho La Puerta de Piedra, que le preste un poco de pasto para sus animales. Don Lupe se niega una y otra vez. La desesperación de Juvencio llega al límite y lo mata. Desde ese momento, la vida de Juvencio se convierte en una huida permanente. Pierde todo, su tierra, su hogar, incluso su esposa. Durante décadas vive escondiéndose, sobornando jueces y policías para no ser capturado. Una vida que ya no es realmente vida, sino pura supervivencia. Finalmente es capturado por soldados y llevado ante el coronel. Ahí se revela el gran giro de la historia. Ese coronel es el hijo de don Lupe, el niño que se quedó sin padre hace 35 años. Juvencio suplica misericordia. El coronel ordena el fusilamiento y el cuento termina con Justino cargando el cuerpo de su padre de regreso al pueblo para velarlo. Un final sin esperanza, sin redención, sin justicia, solo consecuencias. Los grandes temas. Este cuento tiene 3 grandes temas que lo atraviesan de principio a fin, y lo interesante es que ninguno de ellos es solo literario, siguen siendo relevantes hoy. El primer tema es el pasado ineludible. Juvencio pasa 35 años huyendo, pagando sobornos, escondiéndose, pero el pasado lo alcanza de todos modos. Rulfo dice algo muy claro con esto: no puedes escapar de lo que hiciste. Las consecuencias de nuestros actos no tienen fecha de vencimiento. Eso puede sonar a moraleja simple, pero Rulfo lo complejiza. Juvencio mató por necesidad real, no por maldad. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pagar una persona? ¿Hay un punto en el que la deuda queda saldada? El segundo tema es el ciclo de la violencia en Latinoamérica. El coronel no nacido con odio, ese odio se lo implantó la muerte de su padre. Juvencio no mató por placer, mató porque fue empujado al límite. Rulfo nos muestra cómo la violencia no tiene un punto de origen limpio, es un ciclo, y cada acto de violencia justifica el siguiente. Eso es lo más aterrador del cuento. No hay villano absoluto ni héroe puro, solo un ciclo que nadie puede o quiere romper. El tercer tema es la injusticia en un sistema injusto. ¿Es justo lo que le pasa a Juvencio? Esa es la pregunta que deja el cuento. Mató a alguien, pero lo hizo desesperado. Pagó durante décadas con una vida miserable y al final lo matan de todos modos. La ejecución no es un acto de justicia legal, es una venganza personal del coronel. Y en el México que describe Rulfo, esa es la única justicia disponible, la que tiene el que tiene poder, no la que garantiza la ley. Eso sigue resonando hoy, ¿verdad? Análisis de personajes. Juvencio es el protagonista, pero no es un héroe. Es un hombre común que cometió un acto de violencia bajo una presión extrema y que pagó por ello durante toda su vida sin saber que el precio final todavía estaba por llegar. Lo que hace tan interesante a Juvencio es que Rulfo no lo presenta como un villano ni como una víctima pura. Es las dos cosas al mismo tiempo. Mató, pero también sufrió, perdió todo, vivió aterrorizado. Y en sus últimos momentos, lo que más nos transmite es miedo, no culpa. Justino, la resignación como respuesta. El hijo de Juvencio es un personaje que dice muy poco, pero que revela muchísimo. Su negativa a ayudar a su padre no viene del odio, sino del agotamiento y la impotencia. Él también sabe que no hay salida.
Justino representa a toda una generación que heredó el trauma de sus padres, pero no tiene herramientas para cambiar su destino. Al final, el único acto que puede hacer por su padre es cargar su cuerpo, una imagen devastadora. El coronel, la venganza como única justicia. El coronel nunca recibe un nombre propio en el cuento, y eso es intencional. Es el hijo de Don Lupe, nada más. Toda su identidad gira alrededor de esa relación y de ese pasado. Rulfo lo usa para mostrar cómo la violencia se hereda. El coronel no busca justicia legal, busca venganza personal. Y lo más perturbador es que, dentro de la lógica del cuento, esa venganza es comprensible, aunque no sea justa. Don Lupe Terreros, el catalizador invisible. Don Lupe ya está muerto cuando empieza el cuento, pero su sombra lo domina todo. Su negativa a prestar pasto, una decisión que parece pequeña, desató una cadena de violencia que destruyó varias vidas y duró más de 3 décadas. Rulfo nos recuerda que las acciones, por pequeñas que parezcan, tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nosotros. Análisis del espacio y del narrador. El espacio en este cuento es un paisaje que aplasta. En Rulfo, el espacio nunca es decorado, es parte del drama. El cuento se desarrolla en un México rural, árido, despiadado. La sequía que obligó a Juvencio a matar a Don Lupe no es solo un detalle histórico, es una fuerza activa que empuja a los personajes hacia la violencia. Los 2 espacios principales son el rancho, la puerta de piedra, símbolo del conflicto original y de las tensiones por la tierra, y el lugar de la detención y el fusilamiento, un espacio cargado de fatalismo donde todo se deba resolver sin piedad. En este entorno rural no es pintoresco ni romántico, es un lugar donde la vida vale poco, donde la justicia es arbitraria y donde la violencia simplemente es parte del paisaje. Rulfo conocía ese México porque lo vivió. En el narrador vemos 3 voces en una. Una de las cosas más sofisticadas de este cuento es cómo está narrado. Rulfo usa 3 técnicas al mismo tiempo. La primera es el narrador omnisciente en tercera persona. Nos cuenta los hechos desde afuera, con distancia, casi como un cronista frío. La segunda son los monólogos interiores de Juvencio. De repente entramos directamente en la cabeza del protagonista, en sus miedos, sus recuerdos, su desesperación. Eso es lo que nos conecta emocionalmente con él. Y la tercera son los diálogos directos, las conversaciones entre Juvencio y Justino. Entre Juvencio y el coronel son escuetas, casi crudas, sin rodeos. Eso aumenta la tensión. Esta combinación de voces narrativas es una marca del estilo de Rulfo. La historia se cuenta desde múltiples ángulos, pero nunca te da las respuestas. Eso obliga a ti, como lector o espectador, a participar activamente en la historia. Ahora el contexto histórico y cultural. Para entender a Rulfo tienes que entender el México en el que vivió. Nació en 1917, en plena Revolución Mexicana. Un conflicto armado brutal que transformó el país entre 1910 y 1920. Luego vino la cristianada, entre 1926 y 1929, una guerra interna todavía más sangrienta en muchas regiones rurales. Rulfo no solo leyó sobre eso, lo vivió. Su padre fue asesinado cuando él tenía 7 años. Su madre murió poco después. Creció con familiares en un orfanato. Conoció de primera mano lo que era la violencia arbitraria, la pérdida y la impunidad. Cuando escribe este cuento en 1951, no está inventando un mundo, está registrando uno que conoció. El campo árido, los conflictos por la tierra, los soldados que aplican una justicia selectiva, la violencia que se hereda, todo eso era real. Además, el cuento se nutre de la tradición oral mexicana, esa forma de contar historias donde el destino es inevitable, donde el pasado siempre vuelve y donde la muerte es una presencia constante casi cotidiana. Por eso, Diles que no me maten no es solo un cuento, es un testimonio histórico. Bien, recapitulemos rápidamente lo que vimos hoy. Diles que no me maten es la historia de un hombre que mató por necesidad y pasó toda su vida pagando por ello, solo para descubrir que el pago nunca fue suficiente. Rulfo nos habla del pasado que nos persigue, de la violencia que se hereda de generación en generación y de una justicia que en realidad es solo el poder de quien la impone. Y lo hace en pocas páginas, con un lenguaje preciso y casi frío. Esa es la maestría de Rulfo. No necesita explicarte qué sentir, te lo mete en el cuerpo.
Si este cuento les generó preguntas, si los incomodó, si pensaron que esto no es justo, eso es exactamente lo que Rulfo quería provocar. Y significa que lo leyeron bien. Si les fue útil el video, déjenlo saber con un like, suscríbanse si quieren más análisis literarios como este y cuenten en los comentarios. ¿Creen que Juvencio merecía lo que le pasó? Hasta el próximo video.